en esta tarde porque podemos abrir tu palabra con la expectativa y la esperanza de que tú vas a hablar a nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos hables. Hoy nosotros disponemos nuestro corazón, te pedimos que abras nuestros oídos desde lo espiritual y nuestros ojos también, para que podamos ver más allá de la realidad que nos toca afrontar cada día, podamos verte a vos obrando en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Así que yo voy a invitar que usted abra el libro del Evangelio de San Lucas. Y vamos a estar viendo en el capítulo 11. Este tiempo que nosotros ahora vamos a concentrar nuestra atención, mayormente la vamos a concentrar en escuchar. ¿Escuchar qué? Que Dios pueda hablarnos. Así que no es descabellado, quizás como una oración personal, decir, Señor, háblame a mí de manera especial. ¿Viste? Está linda la palabra para todos, siempre es bueno, pero yo quiero que me hables a mí, porque yo vine a buscar una palabra para mí. Qué egoísta que suena, ¿no? Pero es así. O sea, queremos que el Señor nos hable a cada uno de manera personal. Amén. Y entre las palabras que el Señor tiene para cada uno de nosotros pueden estar esas palabras que nos exhortan, esas que nos llaman la atención, esas que de alguna manera también nos confrontan, porque a veces necesitamos que alguien nos hable medio de frente, ¿no? Sin pelos en la lengua, porque hay cosas que las necesitamos escuchar así tal cual son. Otros días no. Otros días preferimos que alguien sea un poco más comprensivo, adorne un poco más el discurso. Si es posible, nos lo diga las cosas suavemente, porque andamos medio sensiblones y queremos que alguien nos apapache un poco con algunas palabras de cariño, ¿no? ¿Le pasa eso alguna vez? Que no le pase todo el tiempo, le digo, porque de vez en cuando puede ser. Pero sí, es una necesidad. Pero también hay palabras que el Señor habla que sirven para marcarnos o corregirnos la dirección. Hay palabras que son para llamarnos la atención y dice, quizás lo que estás diciendo o lo que estás pensando o lo que tenés en el corazón está bien, pero este es un camino mejor. Y eso creo que es un desafío para nosotros, el aprender a escuchar aquellas palabras que nos ponen en un camino mejor. Porque venimos tratando de hacer las cosas bien, creo que podemos pararnos delante del Señor y decirle, Señor, lo estoy intentando con todas mis fuerzas, le pongo toda la onda, a veces no me sale, tengo muchos errores, muchos defectos, pero trato de ponerle onda en todo momento. Pero no sale. Y Dios dice, está bien, pero si vamos por este camino va a ser mejor. Así que tenga presente ese pensamiento en lo que vamos a estar leyendo ahora, porque yo creo que Dios hoy quiere sentar, por lo menos para cada uno de nosotros, un principio para que hoy lo podamos interpretar a la manera que corresponde, porque si llegamos a entender este principio básico de la vida de todo hijo de Dios, nos va a cambiar la manera de encarar nuestros días en el día a día. Fíjese, Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Vamos a leer esos dos versículos. Y mire qué cosa más impactante, ¿no? Presta atención a la escena. Señor enseñando, el Señor hablando. Mire, estaba hablando de un tema bastante escabroso, como es justamente la libertad de las personas y la libertad en el sentido espiritual. Y hablaba y decía al Señor, perdón, que todavía no entró al pasaje, ¿no? Pero le venías enseñando y le decía, miren, cuando una persona es libre espiritualmente, esos males se alejan. Pero al poco tiempo, si la persona no tomó medidas, tarde o temprano después pareciera ser que el estado viene a ser peor. ¿Por qué? Porque experimentó algo de parte de Dios, pero no se precavió, no reunió, no se organizó para poder prevenirse a otro ataque de esas cosas malas que le han pasado.
El Señor lo hablaba de esta manera y lo decía en términos espirituales, hablando de espíritus, ¿no? Decía, cuando un espíritu sale de una persona, y usted no solamente piensa en una entidad demoníaca, piense en qué es aquello que genera en usted un mal espíritu, que tiene que cambiar, necesita cambiarlo. Y de pronto se da cuenta y alguien le da la palabra justa o alguien ora por usted, el Señor lleva adelante una liberación y dice, wow, me siento libre. Nunca había experimentado esta libertad porque yo antes tenía esta actitud, tenía estos cambios, tenía esta forma de ser y ahora sí que siento esa libertad, ¿no? Y dice el Señor, ojo, usando la analogía, ese espíritu se va y anda por regiones desérticas y va junto a otros 7 y vuelven de vuelta. Y encuentra la casa ordenada, la encuentra la casa linda y dice, mirá, esta casa está impecable, vamos a instalarnos ahora. Y dice, y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero, ¿no? De estos temas estaba hablando el Señor, como dando a entender que si vos experimentaste una bendición de parte de Dios, procurá crecer en esa bendición. Porque si vos te relajás, vos te dejás estar, a veces también la recaída suele ser un poco más dolorosa y suele ser un poco más trágica que en la primera vez, ¿no? Y pareciera ser que esta charla impactó a alguien y, y arranca así nuestra historia. Versículo 27 dice así, y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Hay una palabra que se repite 2 veces que va a ser el término sobre el cual vamos a trabajar un ratito en este momento y es bienaventurados, ¿no? Y hoy nosotros tenemos que aprender o entender o acercarnos un poco a la idea del significado correcto del término bienaventurados. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que corren, donde pareciera ser que todos los conceptos se diluyen y todo parece ser más o menos lo mismo, cuando uno piensa en bienaventurados dice, bueno, feliz. Alguno más jugado dice dichoso. ¿Quién puede estar dichoso en este tiempo, no? La felicidad es como un ideal a alcanzar, que pareciera ser que es un camino en el cual nunca llegás en algunos casos, ¿no? Y la Biblia pone este término y lo resalta de una manera especial como para darnos a entender que la bienaventuranza o el estado de bienaventurado es un estado personal, quizás, que es un poquito más elevado que la felicidad tal cual nosotros la conocemos o nos la quieren enseñar, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida en este mundo en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, hoy se asocia la felicidad ¿con qué? Con un estado, por ejemplo, de bienestar, de buenas sensaciones, de hacer o sentir cosas que te generen a vos ese estado. Y procuramos generalmente alcanzar eso. A veces por buenos caminos y a veces por malos caminos. Lo importante es que yo esté feliz, decimos, ¿no? Y uno dice, ¿será que el Señor se refería a esto cuando hablaba de bienaventurados? ¿Será que el Hijo de Dios, que el seguidor de Cristo, la persona que está buscando sinceramente de Dios, se tiene que limitar o se tiene que conformar con alcanzar una felicidad al estilo humano mundano, de decir, mientras vos estés un rato bien, ya con eso está bien? O debe haber algo más, ¿no? Y entonces esto arranca de la siguiente manera. Esta mujer que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús, me imagino atenta ahí, fascinada con la enseñanza de Jesús, la mente reabierta por las cosas que le estaba revelando el Señor en ese momento. Imagínense que estaba hablando de cuestiones espirituales profundas, ¿no? No es que estaba contando un cuento de terror en Halloween, estaba contando cosas de la realidad espiritual que para muchos le era ajeno, y recibir esa luz y decir, wow, yo entiendo esto, algo así me pasó, ahora entiendo porque a veces nos pasan estas cosas, ¿no? Y le recibirla de primera mano del Señor, entonces la mujer no se puede contener más y dice que levanta la voz entre la multitud, ¿no? Y le dice, bienaventurado, ¿no? El vientre que te trajo y los senos que mamaste, ¿no? Un grito aparentemente espontáneo, algo que le salió del corazón.
Un grito que buscaba, o un elogio que buscaba honrar a Jesús y honrar a su familia también. Porque le dice, bienaventurado el vientre que te trajo, los senos que mamaste. ¿A quién se está refiriendo en ese momento? ¿Hacia quién iba la bendición o el reconocimiento de bienaventuranza? A la mamá de Jesús, a la Virgen María, ¿no? Y entonces como diciendo, qué orgullo que debe haber tenido esa mujer, ¿no? Qué privilegio esa Virgen María, ¿no? Bueno, en ese momento no se la llamaba como nosotros la conocemos en este momento, ¿no? Pero qué tremendo para esa mujer ser la madre de este hombre, con lo que enseña, con lo que es un hombre fascinante. No debe haber mujer más dichosa en el mundo, más bienaventurada que esa madre que le dio de mamar a este hombre, que lo trajo en el vientre unos 9 meses, ¿no? Es un lindo gesto la de esta mujer anónima que aparece en la multitud, ¿no? Porque, vamos a decirlo, a los que somos padres, sabemos bien que nuestras felicidades están muy enlazadas con las felicidades de nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántos los padres dicen amén? Los hijos son felices, los padres somos felices. Es así. Entonces nuestra historia siempre está muy enlazada desde el momento que somos padres con la historia de nuestros hijos. Entonces todo no es que hoy vivimos por la vida de nuestros... No. Es lo que sentimos, es lo que se genera. Ahora, bueno, el momento que sos padre, obviamente, o sos madre en ese sentido, ¿no? Y uno dice, no debe haber, si yo, escuchándolo acá a este hombre, me siento tan bendecida, lo que debe haber sido esta María, ¿no? Haberlo llevado en el vientre, haberlo tenido en brazos, haberlo alimentado, este tremendo hombre, haberlo visto crecer, seguir los procesos del crecimiento de este hijo, que tuvo que aprender de todo, pero encima Jesús, que era una persona que era, bueno, no era como yo cuando era chico, o sea, a ver, sí, un poco mejor, ¿no? Dice que estaba sujeto a sus padres y que crecía bien en estatura y que crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, ¿no? Y entonces, como vio cuando usted va y se pavonea, el nene me sacó un 10 en la libreta, dice, entonces, un motivo de orgullo, ¿no? Y esa mujer debió haber estado orgullosa, ¿no? Por lo menos es lo que percibía esta mujer. Es lo que sentía. Qué tremendo debe ser. No debe haber nadie más dichoso en este mundo que la mujer que te trajo al mundo. Y ahí en ese momento, Señor, rápido el Señor para cachar todo, le caza al vuelo el comentario y le dice, más bienaventurados son los que oyen y guardan la palabra de Dios, ¿no? Mire esa respuesta. Y en esta respuesta de Jesús a nosotros se nos llena el alma de alivio. Porque si la única bienaventurada en toda esta fantástica historia resulta ser la Virgen María, entonces es poco lo que queda para el resto de nosotros. Es indudable que la Virgen María fue una mujer bienaventurada. Salve, muy favorecida, le dijo el ángel cuando se le presentó, ¿no? Salve, muy favorecida. Y ella en su cántico decía, ¿de quién más bienaventurada me dirán? Bendita entre todas las mujeres. Eso es innegable, es indudable. Pero el Señor dice, lo que estás pensando está bien, pero hay un camino mejor. Pero hay algo mejor. Te voy a direccionar a que entiendas esto. Más bien, dice, bienaventurados los que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios, los que escuchan y la guardan, ¿no es cierto? Esta respuesta de Jesús no buscó deshonrar a su madre, todo lo contrario. Lo que buscó es sencillamente exaltar más todavía, porque si para María fue una bendición haberlo tenido en su vientre, haberlo visto crecer y haberla ayudado en su crianza, en su vida humana al Señor, tenga en cuenta esto, que María fue una de las mujeres que quizás más lo escuchó a Jesús, más pudo haber escuchado a él. Seguramente fue su primera alumna,
Seguramente fue la persona que escuchaba. En algún momento le sorprendió porque cuando lo encontró en el templo dice, ¿qué estamos haciendo acá? Y él dice, tengo que estar en los negocios de mi padre, ¿no? Tan chiquito y tan erudito, ¿no? Porque la gente que estaba ahí al lado dice que estaban sorprendidos los maestros porque les hablaba con una autoridad y les hacía preguntas y le contestaba preguntas. Entonces el Señor dice, mirá, María no fue solamente bienaventurada por el hecho de haber sido mi madre en el sentido físico del término, sino también porque su bienaventuranza mayor estaba en que ella también me escuchaba a mí o escuchaba la palabra de Dios y la guardaba, ¿no? Y entonces a nosotros se nos abre un abanico de desafíos en este momento, porque la palabra de Dios es bien claro. Escuchar y obedecer la palabra de Dios trae como consecuencia ese estado que buscamos y anhelamos siempre, que es el estado de bienaventuranza. Y le digo que es un estado muy especial que plantea la Biblia. ¿Por qué? Porque el término que usa la palabra de Dios para bienaventurados es una palabra griega que originalmente se escribía y se pronunciaba Macarios. Entonces, es una palabra griega que se pronuncia, que tiene una raíz en la idea de estar bendecidos y en la idea de estar feliz. Ese término tiene su raíz en una idea de estar bendecido y de estar feliz. Pero originalmente era una palabra que se usaba solamente para definir o para referirse a la felicidad o a la bendición de los dioses. Porque había que hacer diferencia, ¿viste? Qué sé yo, no va a comparar uno de los dioses del Olimpo, ponele Zeus, Marte, alguno de esos, ¿no? Con un pelagato como uno, ¿viste? Y decir, bueno, somos la misma felicidad. No. Esos dioses que habitaban allí en el monte olímpico, ¿no? Ellos contaban con la bendición de ser eternos y de estar bendecidos y ser poderosos encima. Estamos hablando de mitología acá. No sé si espero que no vaya a creer que existen esas entidades, ¿no? Entonces, el pueblo es como que imprimió una palabra para referirse a la felicidad de ellos, que no es la misma felicidad que la nuestra. Dice, los dioses son unos macarios, porque su felicidad no es comparada con la felicidad que experimentan los hombres. Ahora, más adelante, el término, como todas las cosas que pasan en cuanto al lenguaje, también se expandió, se abrió un poco y tuvo aplicación hacia aquella gente que se veía a la vista que era muy favorecida en términos materiales. Dice, allá, dice, ahí va el fulano, dice, acaba de heredar se le murió el padre, heredó todas sus tierras y sus millones y lo que sea, sus macarios, decían, ¿no? Entonces, era ese término. Y hasta ahí, bueno, uno va entendiendo, ¿no? Macarios habla de una bendición, habla de una felicidad que escapa a lo normal. Es algo supernatural, si se quiere. Y si uno lo deja dentro de esos límites, dice, bueno, pero eso tiene que ver solamente ¿con qué? Con gente o que tiene mucha plata, o que gente que está muy bien económicamente, o gente que más o menos la pelea palmo a palmo con los dioses de la antigüedad, ¿no? Sin embargo, Jesús, o la palabra del Señor, planta un paradigma diferente cuando usa ese término para referirse a que los hijos de Dios también experimentan ese grado de bendición. Y arranca el Señor, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, en el Sermón del Monte, cuando el Señor empieza a decir las bienaventuranzas, ¿se entiende? Que dice bienaventurados los pobres, macarios los pobres. Vos mirabas a los dioses del Olímpico, de pobre no tenía nada, ¿no? Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo? Pobre, llorón, perseguido, ¿eh? Entonces eso es como que te abría la cabeza porque presentaba un nuevo paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, como hijo de Dios, aún en medio del llanto, aún en medio de la escasez, aún en medio de la persecución, aún en medio de situaciones de injusticia, jamás va a dejar de ser
un bendecido por el Señor. ¿Se entiende? Si están en silencio porque entendieron todo, no entendieron nada. ¿Eh? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, bueno, podías en la antigüedad aspirar a ese grado de bienaventuranza. Eso era para los dioses. Ellos nada más. Vos conformate con lo que tenés, hace tu campito, ¿viste? Ahora viene Jesús y dice, el Hijo de Dios, aquel que está en mí, o aquel en el cual yo estoy en él, no es como el común de la gente. Es una persona que está muy bendecida y entonces el término que se usa es el mismo término que se usa para referirse a la felicidad que va más allá de lo humano, más allá de lo físico, más allá de lo común y de lo tradicional. Por eso hoy cuando nosotros decimos bienaventurados, ¿qué quiere decir bienaventurado? Nosotros nuestras escaseces acá del común, de la iglesia, decimos más que feliz, ¿no es cierto? Decimos más que dichoso, porque de eso se trata. Y esa bienaventuranza, ¿cuánto te dura? ¿Viste? Porque si yo solamente pienso en felicidad en términos humanos, convengamos que la felicidad en términos humanos, en términos normales, es bastante efímera, ¿no? La felicidad que viene del Señor es la que tiene connotación eterna, si se quiere. Dura mucho más. Por eso Jesús le hace esta corrección a esta mujer y le dice, no está mal lo que estás diciendo, pero tampoco está perfecto. Porque nosotros podemos llegar a interpretar todos ahí lo que lo escuchan a Jesús, cuando vos me decís bienaventurada el vientre que te tuvo, me podés llegar a decir que la bienaventuranza consiste en una buena relación familiar. Si vos estás bien con tu familia y hay una buena relación, sos bienaventurado. Y uno dice, ¿y no es así? ¿Y qué quiere que le diga? Déjeme que lo piense un poco. Porque a veces las relaciones familiares no son tan buenas. ¿Me entiende? A veces esas relaciones familiares de Macario no tienen nada. Entonces, si solamente la bendición o el estar bienaventurado se remite al poder tener unas buenas relaciones humanas, y las relaciones humanas son muy efímeras. Un día estamos de amigos, mañana no nos podemos ni ver. Hoy estamos muy distanciados. Un día nos juntamos todos los parientes y la familia unida, los benvenutos somos. Y después llega la Navidad y no aparece nadie y se preguntan qué pasó con el otro que no. Y se siente el dolor. ¿Y quién va a decir ahí? Esto sí que es una familia bendecida. Nadie se acuerda de la abuela, ¿viste? Por ejemplo, pero es una familia bendecida. No, vos te das cuenta. Quiere decir que entonces que la bendición, la bienaventuranza, no tiene que ver solamente, o mejor dicho, no se remite al estar bien con los demás. Porque yo puedo estar con muchos conflictos interpersonales y necesito entender de que si yo no alcanzo a interpretar qué quiso decir el Señor con que somos bienaventurados, puedo llegar a creer que la bendición de Dios no está sobre mi vida. Y vivo en una cruz, y vivo en una carga, y vivo en una culpa, y vivo en un remordimiento. Es que acá no nos podemos hablar, no me quiere perdonar, no afloja, no hay reconciliación. Entonces la presencia de Dios no está acá. Y uno dice, bueno, y eso no es real. Y en términos relativos podemos decir 50 y 50, ponele. Pero la presencia de Dios en ningún momento, esa la palabra de Dios, está condicionada o asegurada a la paz de la familia. ¿Se entiende? Porque hay familias que de pronto tienen unos conflictos que no se puede creer y uno que va a decir, ahí no está Dios, mejor ni nos juntemos. Tras que tienen problemas, encima los hermanos le hacen blanco, le hacen así vacío, porque ahí no está Dios. Y uno que piensa en esos casos, hay que tratar de intervenir para ayudar más, para tratar, sin caer en ser medio metidos, ¿no? Pero por lo menos tratar de ofrecer una ayuda, ¿no?
Entonces, esta expresión bienaventurados se refiere a qué? Se refiere al poder alcanzar o estar o experimentar o vivir ese estado de felicidad que solamente viene de Dios y permanece más allá de las circunstancias que nos toca atravesar o vivir. Por eso en las bienaventuranzas, el Señor que expone por lo menos 9 estados de bienaventuranza, y casi todos están relacionados con situaciones que nosotros, cuando uno se pone a mirar de bienaventurado, no tiene nada. Entonces, los que lloran, los que sufren, los que padecen persecución, los que están endeudados, todos, ¿no? Entonces, en ese momento uno no se siente muy bienaventurado, que digamos. Uno dice, bueno, estoy medio salado. Para mí que Dios está mirando para otro lado. Todos reciben bendición y nosotros somos el último orejón del tarro. Y será así. Ahora, si yo no lo conozco al Señor, hago mi vida por mi lado, no me interesa a Dios, no me interesa conocerlo a Él, sí, póngale la firma que es así. Póngale la firma que es así. Perseguido, con hambre, con escasez, con injusticia, lo va a vivir de esta manera, como un infeliz. Ahora, el Hijo de Dios, aún en las mismas situaciones, con los mismos problemas, sabe y tiene certeza de que Él no es un infeliz. No sé, no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender, ¿no es cierto? Pero yo estoy feliz en el Señor, ¿se entiende? Hay otro término que lo vamos a dejar para otro mensaje porque había mucho para hablar, que también que a nosotros lo usamos mucho acá entre los cristianos, que es el término gozo, ¿no? Y uno dice, gozo no es una alegría, la alegría que te da haber ganado la copa, ¿no? Es la alegría que viene del Señor. Pero bueno, ya algún día vamos a hablar de eso, ¿no? Pero el Señor permite que esos términos estén ahí en la palabra para que nosotros, conociendo la diferencia de significado, podamos entender que la condición del creyente, al experimentar sensaciones parecidas a la del común de la gente, son mucho más elevadas, porque van a permanecer a pesar de que las situaciones o las condiciones exteriores cambien. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nos sentimos muy bendecidos, por ejemplo, porque hemos alcanzado una meta económica. Y yo no conozco al Señor. Y bueno, y el día que no alcancé la meta económica ya no me siento tan bendecido. Me siento como quizás el más desgraciado del planeta. El Hijo de Dios, sabiendo que tiene la bendición por delante, pero también sabiendo que puede pasar por situaciones complicadas, sabe que todos los días de su vida está bendecido. Sabe que la bendición de Dios no mengua ni un poquito para un hijo de Dios. Amén. En Efesios 1:3 Pablo decía, escuche, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Hijo Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, esta es la misma palabra, Macarios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. En el Antiguo Testamento había una palabra equivalente para Macarios, como en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, había una palabra que se llama Ashre, Ashre, que significaba también bendecido, feliz, pero con una felicidad y una bendición que viene como consecuencia de vivir rectamente en los caminos del Señor. Ahí es como que se arrima la idea, ¿se entiende? Nosotros salimos a buscar felicidad y bendición prescindiendo de los caminos del Señor. Y puede ser que encontremos efímeramente algunas alegrías, efímeramente algunos momentos, pero cuando esos tiempos pasan volvemos a estar en nuestro estado de frustración, de enojo, de humillación, de bronca, de ruina en algunos casos. ¿Por qué? Porque hemos ido buscando esos momentos y esas sensaciones. ¿Se entiende? Entonces, el Antiguo Testamento lo explicaba de esta forma. Bienaventurado el varón que no es cierto? Que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿no es cierto? Que como dando a entender, es bienaventurado el hombre que ha buscado y ha seguido los caminos del Señor. Buscar y seguir los caminos del Señor trae como consecuencia que ese hombre esté en bendición. ¿Se entiende?
No entiende, no importa. Están todos están como la mujer que estaba impactada ahí. Jesús, que es un grosso, viene y le dice, miren, más bienaventurados aquellos que oyen y guardan la palabra del Señor, ¿no? Dando en la tecla o la clave de vivir en una bendición constante y permanente en nuestra vida. Porque al fin de cuentas, lo que en el fondo todos queremos es que el Señor nos bendiga. Y nosotros decimos, bueno, pastor, deme la bendición y qué sé yo, y creemos que es como una especie de buena suerte, que te vaya bien, ¿viste? Y ahí está, me tiró buena onda. No, nosotros queremos algo más. Entendemos que la bendición de Dios nosotros la necesitamos no solamente para que me levante hoy que estoy medio bajoneado, sino para cada cosa que yo emprenda, que sueñe, que camine, que piense en el ámbito donde me mueva. Tiene que estar la bendición de Dios. Ahora, esto no es mágico, no es que dice, bueno, si usted viene acá y bueno, se pone con tanto, se lleva 1 kilo de bendición. Cuando se termine, venga y busque más. Esto no es así. Esto consiste en que yo tengo que entender, por eso mucho estando ahí en la puerta, no sé, así, a un pasito de acceder a la bendición, pegan la vuelta y se van para el otro camino. ¿Por qué? Porque claro, tanto Macario, pero acá hay que obedecer la palabra de Dios. Y ahí medio que ya no me gusta tanto. Y ahí empezamos nosotros a transitar cualquier otro camino, menos el camino de la bendición. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan Macario estás en tu vida hoy? Míralo al Macario que tenés a tu lado, ¿no? Tiene una cara de Macario bárbaro, ¿no? De bienaventurado, quiero decir, ¿eh? Usted lo mira con esa cara como diciendo, a ver, una cara de milanesa, dice, tiene. No, una cara de bienaventurado. Bienaventurado, ¿no? Cara larga, como bolsillo con piedra, ¿no? No le vendés a nadie que estás bienaventurado. Está bien, yo tampoco voy a decir, bueno, dibújese una sonrisa a la mañana y salga y gane el mundo y hop, hop, hop. ¿Viste? ¿Se acuerda que antes había decir hop, hop, hop? Maravilloso, ¿se acuerda? Qué viejos que son los pastores, usted, ¿no? Los pibes me miran con una cara. Ay, 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 ay. A veces creemos nosotros que nuestras bendiciones tienen origen, están en cosas que vivimos, y el Señor nos habla y como que nos enseña a buscar donde verdaderamente está la bendición. Por eso en esta serie que estamos compartiendo en este tiempo, bendecidos por su palabra, fíjense esta palabra que el Señor le dice a esta mujer, ¿no? Así nomás, de la nada, el Señor dice, más bienaventurado. Esa palabra te tiene que traer alguna bendición. ¿Por qué? Porque el Señor escucha una idea, escucha un concepto, escucha una manera de pensar que está manifestada en esas palabras, ¿no? Y es la oportunidad para que el Señor corrija ese rumbo. ¿Cuánta falta nos hace a veces gente que nos corrija el rumbo cuando estamos hablando? ¿No? Decimos cada pavada a veces. Y alguien nos diga, pará. No es que, estás diciendo una barrabasada. Pero mira, si vos lo ves de este lado, dice uno, ¿no? Y necesitamos. Pero a veces no, yo me quedo con lo mío. Para mí así y así. Y a mí nadie me hace cambiar de manera de pensar. Y bueno, quedarás en tu concepto, entenderás que esto es la vida como vos la ves, la percibís, la entendés, y ahí está. Pero después, conforme va pasando el tiempo, nosotros mismos tenemos que sincerarnos, darnos cuenta y decir, che, con esta manera de pensar yo no voy a ningún lado. Estos caminos que camino me llevan para cualquier lado. Estas decisiones que he tomado, que en algún momento, viste, me creí muy seguro de mí mismo,
Yo tengo que venir reculando en chancleta, ¿viste? Porque me doy cuenta de que si sigo en este camino me voy a pegar un tortazo. La vida no se te presenta fácil en un montón de aspectos, en casi ninguno en realidad. Entonces, ¿cuánto más entender que necesitamos esa sabiduría de Dios a la hora de tomar decisiones, el poder contar con el Señor para que nos respalde? El Señor no es solamente una máquina expendedora de bendiciones emocionales y alivios sentimentales. El Señor quiere corregirnos el rumbo completo. Imagínense que el Señor hubiese dicho, gracias señora, buena onda, ¿no? Todos, y está, le agradeció la exclamación inspirada de la mujer, muy lindo, pero había un poco más para ella, había un poco más para ella. Porque alguno podría llegar a decir, y sí, bueno, viste, la madre de Jesús era la madre de Jesús, dice. Nosotros somos todavía muy de segunda categoría. Y el Señor dice, no, hay una sola categoría en el reino de los cielos que son los bienaventurados. Entonces, el que está en el reino de los cielos es bienaventurado. Ahora es bienaventurado, ¿por qué? Porque escucha y obedece la palabra de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí? Ahora, fíjese la respuesta, ¿no? Escucha y obedece. Escucha y obedece. Ahora estamos escuchando. Listo. Nadie me diga que estamos obedeciendo porque estamos todos acá sentados. Pero de aquí en más, ¿qué hacemos con lo escuchado? Te va a venir llega a su casa y dice, ¿y qué tal el mensaje? Ya está todo dicho, pero no hay nada hecho. ¿Se entiende? Ahora queda todo por hacer de aquí en más. Cuando a usted se le presenta la oportunidad de recibir el perdón de Dios y lo escucha, cree que Jesús vino a este mundo, murió en la cruz, entiende que murió por sus pecados y entiende que sus pecados son suyos porque usted, como yo, como cualquiera de nosotros, es un hombre, una mujer pecadora. Y entonces escucho eso y digo, sí, tiene razón, porque la verdad que ninguno trigo limpio. Bueno, para recibir el perdón de Dios, entonces yo debo mirar esa cruz, es decir, creer que Jesús murió por mis pecados y hoy me ofrece este perdón. Entonces hasta ahí voy escuchando. ¿Qué debería hacer yo para tener la bendición completa y ser un bienaventurado ante este gran desafío de Dios? Es que después de haber escuchado, es simplemente obedecer y decir, Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados y tener a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. ¿Se entiende ahí la dinámica entre el escuchar y el obedecer? Así en cada orden, porque por ejemplo, estas bienaventuranzas, a los primeros que se las dice el Señor es a los discípulos, como dejando bien en claro que este rango de bendición está preparado para los discípulos. Los discípulos, los que siguen al Señor, muchas veces también se van a ver agobiados, acuciados por problemas, por situaciones incomprensibles, por un montón de circunstancias que amenazan robarle esa alegría temporal, ese gozo, seguramente. Pero Dios dice, aún en medio de todas esas circunstancias, ustedes están bendecidos de manera especial por mí. ¿Por qué? Porque escuchando la palabra de Dios, la están obedeciendo. ¿Qué quiere decir esto? Y me siento un poco abatido hoy. Sin embargo, estás bendecido. ¿Cuánto dicen amén? ¿No es cierto? Poniendo en práctica lo que estamos escuchando, ¿no? Hoy me siento medio bajoneado, ¿viste? Vamos a ver, no sea cosa que no estés bajo la bendición, dicen. Eso también lo hemos escuchado muchas veces. Y eso es una barbaridad. Es una barrabasada que a veces se nos ocurre a nosotros poner en tela de juicio la efectividad de la bendición del Señor
La bendición del Señor no es tan eficiente porque está sujeta a la circunstancia emocional del presunto beneficiario, ¿no? Entonces decimos, che, fulano dice, lo veo medio tristón o algo de esto. Y enseguida decimos, quizás ya la presencia de Dios no está tan fuerte en su vida. ¿Estás muy triste? Igual estás bendecido. ¿No tuviste un día bueno en esta semana? Sin embargo, todavía estás bendecido. ¿Sentís que las cosas no te están saliendo como esperabas? Igual seguís bendecido. Ah, pero yo no me siento. No. Ahí está el punto. Porque acá no se trata ni de lo que yo imagino, fantasee o sienta, sino de lo que Dios dice en su palabra. Fíjense, el que oye y obedece su palabra es un Macarios, es un bendecido. Y los tipos ya se creían, viste, dioses también, ¿no? Una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, más de uno se cree así muy agrandado. ¿Qué quiere decir? Esta bendición que vos la ves como inalcanzable, Dios la tiene asegurada para vos si escuchás y obedeces o guardás su palabra. ¿Me entiende esto? Y entonces si un día ando para lo de los tomates, un día me siento mal, vos seguís bendecido, porque no depende de tu acción, sino más bien del compromiso que Dios hizo. Y entonces Dios no va a echar para atrás el propósito de bendición que tiene para vos. Amén. Lo que yo bendije no lo va a maldecir nadie, es el Señor. Lo que ya he determinado que va a ser de bendición, va a ser de bendición siempre, así. Entonces cuando el Señor habla y dice, somos bienaventurados los hijos de Dios, nos está hablando de una bendición que Él nos otorgó en cuanto a vivir una felicidad que viene de Él, que tiene su origen en Él y que no la puede arrebatar nadie. Amén. Hay una canción espantosa que a mucha gente le gusta, perdónenme que haga la referencia, que canta cosas, por ejemplo, como arrebato, arrebato esto, arrebato la otra. Ya la habrán escuchado ustedes seguramente. Esa canción, que suena tan lindo, que parece tan, lo único que hace es poner por tela de juicio lo duradero y lo persistente de la bendición de Dios. Toda mi vida está en manos de Dios. ¿Cómo el diablo puede arrebatar algo que está en las manos de Dios? ¿Me entiende? Entonces yo no tengo que ir a reclamarle nada al enemigo, porque él no me puede sacar nada a mí si mi vida está puesta en las manos de Dios. ¿Me entiende? Voy y le arrebato. ¿Qué arrebatos? ¿Cuándo el enemigo pudo haber venido a robarte algo si vos tenés tu vida en las manos de Dios? ¿Me entiende? Y a veces nosotros nos dejamos influenciar por esa sensiblería que lo único que hace, en vez de reforzar nuestra fe, nos agarra y nos pega ahí donde nuestra autoestima está baja y decimos, sí, entonces cantaré arrebato y todos los días canto arrebato acá, arrebato allá, ¿viste? Porque en el fondo estoy creyendo que tengo unas escaseces bárbaras, porque como que a Dios se le escapó la tortuga y el diablo entró, ¿viste? Saltó el tapial y me robó. Entonces, cuando yo veo en la palabra del Señor las dos únicas condiciones para vivir como una persona bienaventurada, tan sencillo y a la vez tan difícil. Porque vivir en la palabra de Dios no es sencillo, no es fácil. Todo se confabula para que nosotros vivamos de cualquier manera menos a la manera de Dios. Pero ahí es donde están nuestras crisis principales. En esa lucha y en ese encontronazo de estar realmente decidiendo cada día si me voy a dejar arrastrar por la corriente de este mundo o voy a seguir la corriente del Espíritu, ¿no? Entonces es ahí donde tengo que tomar yo esta decisión. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad no está dependiendo de las circunstancias externas del tipo que sean, familiares, económicas, emocionales, sentimentales, en las relaciones, no importa, son todas circunstancias externas, efímeras, temporales, pasajeras, ¿me entiende? Nada de esto se va a ir con nosotros cuando dejemos este mundo, nada de lo que está ahora. Entonces, si yo no entiendo
el origen, la fuente de la verdadera bendición, voy a vivir siempre en esas estaciones de que un día estoy allá tocando el cielo con las manos de bendecido que estoy, y otro día estoy ahí con ganas de salir a arrebatar algo, porque carteras aunque sea voy a salir a arrebatar, porque siento que estoy en una escasez bárbara. Y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Pero claro, para nosotros se nos hace ahí, se nos hace ese puntito ahí que es tan molesto, pero escucharla y obedecerla. Escucharla, creo que en ese sentido no tenemos mayor problema. Escuchamos todo el tiempo. Escuchamos a todo el mundo en realidad. Escuchamos cualquier cosa. Así que escuchar la Biblia o escuchar la palabra de Dios puede transformarse en algo más que escucho. ¿Se entiende? Yo me levanto a la mañana, la llevo a mi hija a la escuela, escucho a Luis Mino, por ejemplo. No está Luis Mino, hay otro periodista que ¿para qué escucho eso? Quiero saber cómo está el estado del tránsito, qué sé yo, a ver dónde me va a quedar con mi auto, no sé, algo de eso, para saber cómo está el tiempo. Me informo, me informo. Ahora, lo que yo escucho en ese momento me informa en algún punto, me sirve para ese momento, ¿no? Escucho los comentarios de otra gente. Ahora, yo no puedo poner la acción de escuchar a Dios en la misma categoría con la que escucho, por ejemplo, a la radio, ¿no? No, yo no lo escucho a este periodista porque oficialista. Escucho al otro. No, no lo escucho al otro porque le tira muy. ¿Viste? Y ahí está. Y aunque usted no crea, con el Señor a veces asumimos la misma actitud. Escuchamos como escuchamos cualquier cosa. Entonces, yo cuando lo escucho a Dios, debo entender de que así como, por ejemplo, alguien te manda un audio y vos te tomás la molestia para escucharlo atentamente, porque por ahí puede ser importante, cuando Dios quiere hablarle a tu vida, uno debe tener la consideración de que lo que me tiene que decir seguramente es muy importante. No lo escucho, decir, bueno, pará, Dios, te voy a escuchar tu audio, a ver, para que te quede tranquilo, no te voy a clavar el visto solamente. Lo escucho porque me está diciendo algo que es importante para mí. Ahora, escucharlo no alcanza. De ahí en más, hay que ver cómo pongo en práctica esa palabra. Amén. La felicidad no se encuentra en las relaciones humanas. Eso le quedó bien claro a esta mujer, ¿no? No diga, oh, viste, esa señora María era muy dichosa porque lo tenía usted así comiendo en su mesa. No, más vale que era una bendición. Pero la bendición más grande de María es poder haber escuchado de la boca de Jesús la palabra de salvación. Esa la gran. Y era la misma bendición que tenía para todos los que le estaban escuchando en ese momento y la misma bendición que tiene para nosotros en este momento. Amén. Entonces, hoy nosotros, en este tiempo en el que estamos viviendo, donde nos dimos cuenta que a veces hemos cambiado la gran bienaventuranza de Dios por las alegrías temporales que nos puede ofrecer este mundo. Porque hay ejemplos bíblicos de gente que experimentaron la bienaventuranza del Señor. Sí, hay un montón de ejemplos. Abraham era un hombre que escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Se convirtió en padre de multitudes. Moisés escuchó la palabra de Dios, el llamado, obedeció, liberó a todo el pueblo de Israel de Egipto. ¿Se entiende? David, ¿qué decir de David? El rey David, ¿no? Escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Ahora también hay gente que creyó que podía buscar en fuentes alternativas la felicidad y se pegó un chasco bárbaro. El caso del rey Saúl. El rey Saúl llegó a un extremo en que fue a consultar a una adivina, una hechicera, para ver si ahí podía escuchar una palabra de Dios. A convocar al espíritu de Samuel para ver si éste le decía alguna palabra que venga de parte de Dios. Y yo, oh, qué bárbaro este tipo. El pueblo de Israel en el desierto. Moisés se fue, estuvo 40 días. ¿Y el pueblo qué hizo? Y acá no pasa nada, vamos a hacer un becerro de oro. Porque querían buscar
ser bienaventurados en aquello que no les daba realmente bendición. Amén. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Eso querían una bendición en la iglesia. Y le mintieron al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos tenemos a otro que se llama Simón el Mago, que quería comprar con plata la bendición de Dios. Fue reprendido. Los fariseos mismos creían que la felicidad o estar bajo la bendición de Dios estaba en que pasarse por las plazas y que le digan, rabí, usted sí que es un grosso, humille, maestro. Eso le gustaba que le digan a ellos, ¿no? Y dice, y nada que ver. Entonces no se trataba de salir a buscar por los lugares equivocados. Y hoy en el común de la gente que anda buscando la felicidad, agarra por cualquier camino. El camino de los vicios, el camino de las ataduras. Y esto de pronto por ahí tiene mucho que ver con lo que le contaba al principio, ¿vio? De las cosas que uno deja entrar a la vida de uno creyendo que eso le va a traer felicidad. Con lo que cuesta salir a veces y después, como no se prepara, como se relaja, como se confía, como no busca, porque habiendo experimentado que esta búsqueda de felicidad en las cosas mundanas no te traía recompensa, en vez de reforzar tu búsqueda en las cosas de Dios, seguiste buscando en las cosas mundanas, 7 veces peor te pones. La recaída es más grave. Buscar el reconocimiento de las personas, qué sé yo, la fama, la fortuna y todas esas cosas que a veces se presentan como valores a alcanzar en este tiempo, ¿no? Entonces, es como que vos prendés la televisión, abrís las redes, te aparecen los anuncios y todos te motivan a que realmente vos no estás tan bien como parece que estás. Falta que aparezca uno y dice, ¿usted no se cansó de ser un infeliz? ¿No se dio cuenta que es el más seco del barrio? Y uno dice, sí, la verdad que sí. Dice, bueno, venga, dice, anótese este curso, venga acá y invierta en esto, invierta en lo otro, compra acá, compra allá, la medallita de acá, las velitas de acá, y todo. Y nosotros que andamos en una desesperación por buscar un cachito de felicidad, capaz que nos metemos hasta en esos caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque este otro camino no me gusta tanto. Porque me dice que escuche y me dice que obedezca. Y yo soy duro para obedecer. Quiero la solución rápida. Nos gusta el pensamiento mágico. Nos gusta que esto sea así. ¿Eh? Me gusta pensar que el universo conspira para bendecirme. ¿No? Me gusta pensar que el universo conspira para atacarme también. Todo. La suma de las circunstancias malas que me pasaron es por culpa de este, del otro, de aquel, de aquello, de aquella. ¿Y quién es aquella? No sé quién es, pero por la duda le echo la culpa. De todo. Todos tienen la culpa. ¿Entendés? La maestra que me puso una mala nota, mi mamá que no me daba amor, mi papá que no me llevaba a pescar, mis compañeritos que me hacían bullying, ¿se entiende? La novia que me rechazó. No quiero decir en la iglesia que me hicieron cosas, ¿no? Pero podemos estar así todo el día. Y empiezo a buscar yo, porque creo, y en el fondo estoy creyendo, que mi bendición o mi felicidad estaba puesta en que en cada una de esas cosas. Y entonces cuando cada una de esas cosas se caen o me faltan, y es obvio que me siento un infeliz, es obvio que me siento un frustrado. A veces tenemos que salir a recorrer esos caminos y darnos esa cabeza contra la pared, ¿no? Y Dios lo permite, porque como Dios tiene tiempo con nosotros, y contrariamente a lo que algunos dicen o a lo que uno mismo piensa, el Señor jamás dejó de amarnos, el Señor jamás dejó de lado el plan de bendición que tiene para tu vida. No es que dice, oh, fulano de tal, me salió torcido, dice, bueno, esto es proyecto a la basura. No, esto quedará quizá en stand-by hasta que el hijo pródigo vuelva y se dé cuenta que haberse ido de la casa de su padre quizás no fue la mejor decisión que haya tomado. ¿Entiende? Entonces, cuando ese hijo pródigo se dio cuenta,
Ese era otro también que salió a buscar la bienaventuranza por cualquier lado porque creía que vivir una vida independiente de su padre le iba a traer felicidad. Y le trajo un dolor de cabeza y un hambre encima. Podemos estar enfermos, pero sin embargo en espíritus estamos bien los hijos de Dios. Amén. Yo sé que usted dice, bueno, pero a veces la cara, no importa la cara. Usted manéjese con la cara que quiera. ¿Eh? Que nadie le venga a querer cambiar la cara. El asunto es que usted tenga la convicción. Usted esté seguro en el espíritu. Amén. Débil podemos estar, pero en el espíritu podemos estar fuertes. Mire, le voy a decir más inclusive. Podemos estar muriendo, pero sabemos que en el Señor no morimos. En el Señor no morimos nunca. Cada día nos avivamos y nos reavivamos en Él. Amén. Si por alguna circunstancia este cuerpo le toca padecer alguna de las vicisitudes que le suele pasar a la mayoría de la gente, una enfermedad o lo que sea, bueno, eso es parte del combo de pertenecer y de estar en este mundo. ¿Sabía eso, no? Porque no vaya a creer eso, ay, ahora soy hijo de Dios, ya está, ¿viste? Inmune. ¿Viste? No me toca el dengue, no me toca nada. No, no, es parte de la vida en este momento, es así, pero no quita de que usted no esté bendecido. ¿Le suena contradictorio? Sí, pero es real. ¿Qué quiere que le diga? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Me entiende? Pues dice, bueno, mire, pastor, pero a mí me agarró el dengue, el recontradengue, el chingongonga y lo que sea, y de paso me agarré el corona, el anillo, todo lo que usted quiera, ¿no? Y estoy acá enfermo, se me pelearon los familiares, me quedé sin trabajo, lo que quiera. Y usted me dice que estoy bienaventurado. Y por ahí me corre con tanta argumentación. Y yo en mi carne tengo una gana de decir, hermano, la verdad, le daría a la derecha. Pero miro la palabra de Dios, digo, por lo que dice la palabra de Dios, sí, usted sigue siendo un bienaventurado. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Dios, en el proceso de cada uno, conoce también los tiempos para cada uno. Si no hay una receta que dice, bueno, dice, ¿cuánto se le cumplió de prueba? 3 meses, dice, vamos a levantarle la prueba. No lo conocemos. Si hay algo de eso, yo no lo conozco, así que no sabría decirle. Pero sí puedo decirle que desde el mismo momento en el que el Señor estableció estas dos pautas, escuchar y obedecer, a partir de ese momento nosotros empezamos a caminar en bienaventuranza, o dicho en términos más caseros, en bendición. Pero en bendición de la grosa, de la fuerte, de la que viene de parte de Dios. Amén. No solamente en circunstancias que por ahí por momentos favorecen y por momentos son un poco tristes, sino en bendición constante y permanente de parte de Dios. Amén. ¿Por qué no cerramos los ojos un poquito? Porque creo que todos nosotros, al igual que la mujer, en algún momento hemos buscado fuentes de bendición en este mundo. Y esas fuentes de bendición que no están en el Señor, tarde o temprano, resultan insatisfactorias. Uno ve a lo largo de la palabra que tanto Abraham como Moisés como David, ellos obedecieron la palabra de Dios. Ellos recibieron la bendición. Y la bendición que Dios les dio no era una bendición temporal, era una bendición duradera, una bendición trascendente, porque la fuente de bendición era el Señor. Sin embargo, otros buscaron falsas maneras de ser bendecido. Y hoy por hoy también, la mayoría de la gente también está buscando esto. Nosotros necesitamos, Señor, en este momento entender que la obediencia a tu palabra puede parecer difícil a veces, pero siempre da fruto y siempre nos garantiza las bendiciones del Señor en nuestra vida. Hoy tendríamos que tomar un paso de compromiso y comprometernos a buscar en la palabra del Señor, pero también comprometernos a guardarlas en nuestro corazón.
comprometernos a obedecer la palabra del Señor en nuestra vida diaria, que nos pongamos como meta tomar decisiones basadas en los principios bíblicos y buscando la sabiduría del Señor cada día en la palabra, ¿no? Señor, ayúdanos a entender lo importante que es buscar la verdadera bendición de Dios, el ser bienaventurados, y no solamente andar buscando bendiciones falsas que este mundo ofrece. ¿En qué área estamos buscando bendiciones en lugares equivocados nosotros? Que el Señor nos muestre la verdadera bendición y que nos dé la fuerza para buscarla. Señor, danos sabiduría, guíanos para saber discernir todos los días de nuestras vidas cuando estamos ante una falsa fuente de bendición. Este mundo nos propone y nos promete tantas cosas y a veces nos olvidamos y nos desentendemos de que la fuente de bendición mayor para nosotros, la que necesitamos en realidad, se encuentra en su presencia, en su palabra, en su casa. Señor, ayúdanos a reflexionar en esto y si hemos andado quizás aspirando, creyendo que nuestra bendición mayor se encuentra en las cuestiones de este mundo, de esta vida, ayúdanos a corregir, Señor, ese rumbo también. No es que esté mal, dice el Señor, pero no está completo. Pero no está completo. Porque a veces las relaciones interpersonales se cortan, se terminan, se resienten, se duelen. A veces las felicidades y los momentos lindos pasan, así como pasan cuando se va el efecto de alguna sustancia en el cuerpo de una persona que busca pasar un buen rato. La bendición de Dios no tiene ese efecto tan efímero, tan fugaz. El andar buscando el reconocimiento de los otros, el estar tratando siempre de esperar mucho de los demás, tarde o temprano también va a generar una frustración en nosotros porque los demás no van a estar a la altura a veces de las expectativas que yo tengo. Y me enojo con los otros encima. Si los otros no son Dios, como para darme una bienaventuranza a mí. Capaz que están peor que yo. Pero yo me enojo. Y en el fondo ese enojo es contra Dios. Y el Señor te dice, ¿creíste que solamente relacionarte conmigo era buscar buenos momentitos de gozo congregacional, de compartir con compañeros, con hermanos? ¿Creíste que se limitaba a eso nada más? Pero si querés que este gozo, mi gozo en ustedes permanezca, escúchame y guardá cada una de mis palabras. Y vas a experimentar una a una las bendiciones que estás esperando en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Hoy emprendiste el camino de venir a buscar la palabra del Señor, como quizás lo has hecho tantas veces. Pero hoy entendés que no se trata solamente de venir a buscar un poco de alivio emocional, sino de permanecer en algo que dure y trascienda a través del tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Dios, que nos llevemos para reflexionar en el corazón la firme determinación de empezar a poner en práctica cada una de estas palabras que hemos recibido hoy y a lo largo del tiempo. Porque tu palabra no caduca, tu palabra no pierde vigencia, tu palabra es siempre actual para mi vida. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor. Amén
y amén. Que el Señor nos bendiga entonces. Gloria al Señor. No hay otro como tú.